Amados hermanos, estamos en nuestra clase de los viernes estudiando la epístola de Pablo a los romanos. Y estamos en Romanos capítulo 10. La semana pasada empezamos a mirar rápidamente los primeros versículos y vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Para ir avanzando un poco más. Entonces el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 empieza diciendo lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Ok? Bueno, recuerden que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo está expresando lo que hay en su corazón. Y el capítulo 10 versículo 1 es parecido al capítulo 9 versículo 1 cuando él dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y se parece, ¿verdad?, al versículo 1. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Noten cómo el apóstol Pablo, él era un gran teólogo, por así decirlo. Él era un gran maestro. El apóstol Pablo era en realidad un erudito, hermanos. Él hablaba varios idiomas. Es posible que Pablo hablara hebreo para empezar, arameo, griego. Algunos piensan que hablaba latín incluso, ¿verdad? Llega a Roma el apóstol Pablo. Y Dios lo había usado grandemente, pero eso no le daba a Pablo el derecho de ser superior o sentirse superior a los demás o de no expresar sus sentimientos y sus emociones. A veces sucede así, ¿verdad? Con gente muy académica que piensan que ya están en otro nivel y ya miran eh, con desprecio a los demás, ¿verdad? Y no quieren codearse, como decimos, con los demás. Pablo nunca hizo eso. El apóstol Pablo, él habla con tanta emoción y tanto dolor por los israelitas, ¿verdad? Él, como dice aquí, anhelaba con todo el corazón anhelaba que los de Israel sean salvos. Y además, el mismo versículo 1 nos dice que oraba a Dios. Constantemente oraba a Dios por Israel para que Dios lo salvara. ¿Eso qué presupone? Bueno, pues presupone que los judíos, no todos, porque Pablo era judío, habían rechazado al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador del mundo, y por lo tanto, aparte de Cristo, rechazando a Cristo, ellos estaban perdidos. Y hasta la fecha es así. Con el conflicto que hay allá, ¿verdad? En el Medio Oriente, uno debe orar por la paz y orar tanto por los palestinos como por los judíos para que Dios tenga misericordia de ellos y los salve. Y claro, de manera extensa, uno debe orar por todos aquellos que no conocen a Cristo. Y el apóstol Pablo, nuevamente, con su corazón de misionero, de evangelista, pero de una manera muy especial, oraba por sus compatriotas. Y claro que uno puede hacer como un círculo concéntrico, ¿verdad? Un círculo y dentro de ese círculo otros círculos para indicar que uno ora por los que están muy lejos, ¿verdad? Para los que están medianamente lejos, para los que están cerca y por los que están más cerca. Entonces uno puede orar en general por todos los perdidos, pero uno ora también de una manera muy especial, con mucha intensidad, con mucho anhelo por nuestros padres, por ejemplo, ¿verdad? Que no son cristianos, por nuestros hermanos y hermanas que no lo son, por nuestros hijos tal vez, ¿verdad? Que no lo sean, por nuestros tíos, primos. ¿Se dan cuenta? Uno ora al Señor por ellos. Y eso es lo que aprendemos del apóstol Pablo, ¿verdad? No solamente es ese gran anhelo,
sino eso se va a concretizar en orar por ellos. Qué bonito ejemplo, ¿verdad? Y a veces nosotros olvidamos eso. Entre nuestras ocupaciones nos olvidamos de orar, pero siempre debemos orar por los perdidos. Pero ¿por qué Pablo ora? En general, para que sean salvos, pero aquí lo especifica mejor. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Como dijimos la semana pasada, el apóstol Pablo era judío, él era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, él sobrepasaba a muchos de sus contemporáneos en su nación, era celoso de la ley. Entonces, cuando él da testimonio, su testimonio es de primera mano, como judío también, que rechazaba al Señor Jesucristo y que los judíos, como veremos más adelante, se esforzaban, no todos, obviamente, ¿verdad? No todos, la gran mayoría, ¿verdad? No les importaba, era pura tradición, pero habían muchos dentro del judaísmo que realmente querían agradar a Dios. Y Pablo dice, les doy testimonio que tienen celo de Dios. Es bueno ser celoso, pero tenemos que saber por qué somos celosos. ¿Celosos de qué? ¿Celosos para qué? Uno puede ser muy celoso, pero sin el objeto correcto, uno está en un grave error. Uno puede estar muy convencido de algo, pero puede estar sinceramente equivocado. Y por eso Pablo añade aquí, yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento, es decir, no conforme a la palabra misma de Dios, que en ese caso era el Antiguo Testamento. Pero esa es una declaración bastante audaz, ¿verdad? O sea, los judíos que sí leían la Biblia, porque muchos no lo hacían, ¿verdad? Los que sí conocían los mandamientos, los conocían y los querían poner en práctica, pero parece que, de acuerdo con la declaración de Pablo, ellos no usaban la ley con el propósito o meta que Dios la había dado, sino que la usaban no para mirar a Cristo, no para recurrir a Cristo, sino como un medio de salvación. Obedecer la ley para ser salvo. Y sabemos que nadie puede obedecer la ley. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que si Pablo dice eso de los judíos, también nosotros debemos tener cuidado de que no seamos celosos de Dios, pero con un conocimiento equivocado, falso. Porque hay muchísima gente actualmente en muchas iglesias que tienen celo de Dios, pero es conforme a un conocimiento equivocado. Y están en error. Interesante, ¿verdad? Hay muchos que son celosos de sus tradiciones. Ok, está bien, pero si esas tradiciones no están conforme a la palabra de Dios, están equivocados, no importa qué tan convencidos o sinceros sean. Pablo lo dice aquí. Tienen celo de Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, a la verdadera ciencia, a la ciencia divina, por así decirlo, al conocimiento revelado de Dios. Y ahora Pablo lo va a explicar y dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Noten que Pablo aquí, cuando dice ignorando la justicia de Dios, da a entender que los judíos sí conocían la justicia de Dios, pero a propósito la ignoraban, es decir, la desconocían, no la reconocían como la justicia que Dios les había dado para su salvación. Por eso dice, porque ignorando la justicia de Dios. Recuerden que aquí la frase justicia de Dios es una frase muy cargada de significado y significa el modo que Dios nos ha revelado para ser salvos, de tal manera que se puede llegar a entender como la salvación de Dios, el camino de la salvación de Dios. Entonces, ellos ignoraban la forma que Dios les había dado para ser salvos. Claro, pero cuando tú no reconoces el camino de la salvación que Dios ha revelado, no te quedas en blanco, por así decirlo, no te quedas vacío, sino que en lugar del camino de la justicia de Dios, ¿qué vas a hacer?
pues vas a inventar algo más. Y eso era lo que los judíos hacían, procurando establecer la suya propia. ¿Se dan cuenta? Ellos procuraban, recuerden, el verbo procurar es interesante, ¿verdad? Se esforzaban, ellos se dedicaban, se ocupaban en establecer su propia justicia, sus buenas acciones, su buen comportamiento, su obediencia a la ley, cosas que en sí mismas no son malas, pero se convierten en malas cuando las establecemos como el medio para ser salvos, haciendo a un lado el medio de Dios, la justicia de Dios. Además de que no el profeta Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Estamos completamente contaminados, no hay nada que agrade a Dios. Ya Pablo lo dice citando del Salmo, ¿verdad? En Romanos 3, no hay nadie que busque a Dios, se han desviado. Y entonces, una desviación eh, mucho más peligrosa, ¿verdad? Más intensa en su intención, es cuando Dios te da su medio de salvación y lo rechazas y además estableces tu propio medio, tu propio camino de salvación. Impresionante, ¿no? Entonces, los judíos eran inocentes en realidad en ese sentido. No, ellos habían dicho, así es como nosotros queremos ser salvos. Y Pablo por eso termina diciendo, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dijeron, no nos vamos a someter. Nos rebelamos contra la justicia de Dios, contra el camino de salvación que Dios nos ha revelado. ¿Existe eso el día de hoy? Muchísimo, ¿verdad, hermanos? Incluso dentro del pueblo cristiano, como los judíos mismos, que eran el pueblo de Dios. Ahora también, ¿verdad? El pueblo de Dios cae en ese mismo error. Hay mucho celo. Se priorizan, se dan como más importantes cosas que no son malas en sí mismas, pero que nos desvían de la esencia de la salvación. Por ejemplo, mi manera de vestir puede ser un punto, mi manera de socializar puede ser otro punto, mi manera de educar a mis hijos. ¿Son cosas malas? No son cosas malas, ¿verdad? Pero son cosas que absolutizamos y entonces en lugar de poner nuestra confianza en Cristo como el camino de salvación, como la justicia de Dios, la ponemos en lo que somos, en lo que hacemos o en lo que tenemos. ¿Ok? Es muy importante que entendamos eso, que muchas cosas buenas se vuelven malas cuando las usamos como el medio de salvación, desplazando la justicia de Dios. Y eso es lo que habían hecho los judíos. Bueno, aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que el apóstol Pablo conocía muy bien la palabra de Dios, además de que por experiencia propia él había hecho lo mismo. Él había perseguido a la iglesia, ¿verdad? Quería destruirla. ¿Y qué era lo que no se habían dado cuenta, hermanos, ellos? Es lo que parece que Pablo dice en el versículo 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea que en última instancia, ¿a quién habían rechazado los judíos? Cristo, ¿verdad? Porque la ley entonces apunta a Cristo. En el griego, la palabra para fin es telos, el telos de la ley, el fin, la meta, el propósito de la ley es Cristo. En otras palabras, está diciendo que los judíos, aunque no lo entendían como nosotros lo entendemos ahora, pero Dios les había mostrado de muchas maneras que la ley no era el medio de salvación, que la ley no era un fin en sí misma, sino que la ley
los llevaba a Cristo, los dirigía a Cristo. El fin de la ley es Cristo. Es una declaración que indica que ese es el propósito para el cual Dios entregó la ley. Y aquí entonces se introduce ese tema tan interesante de la ley y el evangelio, ¿verdad? La ley y el evangelio. Si solamente predicas la ley, vas a tener una iglesia de legalistas. Solamente van a estar viendo, a ver, ¿qué obedeciste tú? ¿Qué no obedeciste? Oh, yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella. Ese es el legalismo, el fariseísmo. Así eran los fariseos en el tiempo de Jesús. Pero si solamente predicas el evangelio sin la ley, ¿qué tipo de iglesia vas a tener? Pues vas a tener una iglesia en la que cada quien va a vivir como desee, porque van a poner el pretexto, ya Cristo me salvó, no importa que yo obedezca y ya soy salvo. ¿Se dan cuenta? Y si hay, claro, hay mucha gente así en las iglesias. Entonces, la ley y el evangelio deben predicarse y deben de enseñarse y deben practicarse en su debido lugar. Entonces, la ley no es un fin en sí mismo. La ley contiene ya el evangelio. ¿Contiene a quién? A Cristo. Y el evangelio, que es Cristo, pues también contiene a la ley, porque no hay otra forma de conocer a Cristo si no es por medio de la ley. Interesante, ¿verdad? Interesante. Pero se dan cuenta, sin Cristo somos legalistas, somos moralistas. Sin Cristo nos las pasamos criticando a los demás, siempre midiendo a los demás con un estándar meramente humano. Y eso es lo que hacían los judíos y lo hacen hasta el día de hoy. Los judíos lo hacen súper orgullosos, ¿verdad? Ni siquiera miran a la cara a los gentiles como nosotros, especialmente los judíos ortodoxos, ¿verdad? Que existen tanto en Israel como fuera de Israel. O sea, para ellos nosotros somos nada, ¿verdad? Somos gentiles, inferiores prácticamente, ellos están más cerca de Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora esa es la versión judía, pero también hay su versión hispana, ¿verdad? Hay su versión latinoamericana y su versión americana. Eso sucede cuando queremos vivir la vida cristiana conforme a mandamiento, como dice el profeta Isaías, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, ¿verdad? Cuando queremos vivir el cristianismo como un código de leyes, nos quedamos sin Cristo. Y eso era lo que habían hecho los judíos, porque el fin de la ley es Cristo, claro. El fin de la ley te lleva a Cristo. ¿En qué sentido te lleva la ley a Cristo, hermanos? A ver, ¿en qué sentido? En que la ley revela tu impotencia entonces, ¿verdad? Que no puedes cumplirla. La ley también entonces revela tu propio pecado y tu propia maldad. Y la ley, claro, y tu condenación. Y la ley revela a Cristo como el camino de la salvación. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es eso. Entonces, ni debemos estar en contra de la ley, ni debemos estar solo a favor de la ley. En contra de la ley sería antinomianismo. La palabra nomos se refiere a la ley, ¿verdad? Entonces, antinomianismo significa en contra de la ley. Y entonces dice, estoy en contra de la ley porque Cristo ya me salvó y no importa cómo viva. No, eso no es correcto. Pero también no debemos ser legalistas, basados en la ley, en obediencia a los mandamientos y dejando a Cristo de lado. No, lo correcto es creer en Cristo como aquel que cumplió la ley, como aquel que obedeció la ley de Dios por nosotros, nos libró de la maldición de la ley, nos ha abierto el camino de la salvación y ahora que Él nos salva y nos redime, es solo por medio de su fuerza que podemos empezar a vivir conforme a los mandamientos de Dios. Y así nos libramos tanto de legalismo como de moralismo y de antinomianismo. Que ninguna de las dos tiene sentido y son obsoletos y en lugar de salvarnos, nos condenan. ¿Ok? Y el apóstol Pablo hace una declaración al final muy interesante porque dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Ya vieron la palabra justicia? Ahí nuevamente se puede
se puede entender como para salvación, ¿verdad? Para salvación a todo aquel que cree. De modo que Pablo está diciendo que aunque en la historia de la redención, en el progreso de la revelación de Dios y de su trato con el pueblo judío en el Antiguo Testamento, la ley era dada especialmente al pueblo judío, aunque en primer lugar y cronológicamente hablando en la historia redentora, la ley fue dada primeramente al pueblo judío, no fue dada exclusivamente al pueblo judío, lo cual es diferente. Por eso es que ya en el Antiguo Testamento mismo uno puede ver a paganos gentiles que eran aceptados dentro del pueblo de Israel. Rahab es una, ¿verdad? ¿Se acuerdan también del funcionario de Candace, verdad? No, estoy hablando del nuevo. Naamán, el sirio, ¿verdad? Que era el general del ejército sirio, que él creyó, ¿verdad? Y fue salvo. Ruth también, Ruth la moabita, y hay la que llegó a ser abuela de David, claro. Y también madre del Señor Jesús en ese sentido de genealogía, ¿verdad? De descendiente de. O sea, qué interesante, ¿es cierto o no? Por eso es que Pablo dice, para justicia a todo aquel que cree, no solo para los judíos, o más bien como él mismo dice en Romanos, al judío primeramente y también al griego, es decir, a los gentiles en general. De modo que entonces la ley que Dios da al pueblo de Israel no era una ley exclusivamente para los israelitas o judíos, como si tuvieras que ser de raza judío para que en el Antiguo Testamento te pudiera salvar. La ley es para todo aquel que cree, ¿verdad? O sea, la ley revela a Cristo y cualquiera que cree en él puede ser salvo. Para justicia a todo aquel que cree en Cristo. ¿Ok? Ahí lo tenemos entonces, esos primeros 4 versículos, hermanos. Muy, muy importante. Lo vimos la semana pasada, pero muy rápido. Pero es muy importante repasarlos nuevamente. ¿Alguna pregunta? Comentarios hasta aquí, hermanos. ¿Algún comentario hasta ahora? Muy bien, entonces vamos a continuar. Y entonces el apóstol Pablo en el versículo 5 dice lo siguiente, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Noten ahora Pablo pasa a describir en qué consiste la, la justicia por la ley mosaica, por así decir. ¿Ok? Va a describir cómo los judíos querían ser salvos. Y es bien interesante porque aquí Pablo no está diciendo que la ley mosaica que Dios le da, se le llama ley de Moisés, no porque Moisés la inventó, sino que Dios la dio a través de Moisés al pueblo de Israel. Es la ley de Dios, ¿verdad? Pero dice, la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. Vean qué interesante lo que dice. Moisés escribe así acerca de la justicia legalista. ¿En qué consiste esa justicia por la ley? Moisés dice, consiste en que el que haga estas cosas vivirá por ellas. El Antiguo Testamento lo dice, vamos a leerlo allá. Estamos en el versículo 5, ¿verdad? 10:5. Y ahí dice en Levítico 18:5, vamos a encontrarlo, Levítico 18:5. Dice lo siguiente, Levítico 18:5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Es cierto, Dios dijo, les doy mi ley y si ustedes quieren salvarse por medio de esta ley, ¿qué tienen que hacer? Tienen que guardar todos mis estatutos y mis ordenanzas, es decir, obedecerlas. La gran interrogante es la siguiente: ¿alguien puede vivir por medio de la ley aparte de Cristo? ¿Alguien puede obedecerla perfectamente? No, nadie, nadie.
porque de la justicia que es por la ley, es decir, porque la salvación que se quiere alcanzar por medio de obedecer la ley, Moisés dice así, el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas, correctamente. ¿Quieres ser salvo por medio de la ley? En un sentido, hay dos caminos de salvación, ¿verdad? Ser salvo por la ley, ser salvo por Cristo. ¿Quién puede ser salvo por medio de la ley? Nadie. Entonces, en verdad, el único camino para el hombre, para que pueda ser salvo, es Cristo mismo, porque Cristo cumplió la ley, la obedeció perfectamente. Y hermanos, esa es la sentencia para todos aquellos que quieren ser legalistas el día de hoy. Para todos aquellos que se la pasan diciendo, a ver, yo obedezco, yo hago esto, ellos no lo hacen, bla, bla, bla. Bueno, la sentencia es la misma, no ha cambiado. ¿Ok? Si es así, entonces, sálvate por medio de tu obediencia. La cuestión es que nadie lo puede hacer, porque somos pecadores, somos imperfectos y no siempre obedecemos la ley de Dios. Ahí está la ley, ¿verdad? Y claro, cuando uno quiere hacer las cosas de la ley, como dijimos hace rato, te revela tu pecado, tu maldad, tu impotencia, pero si eres humilde, te vas a dar cuenta que la ley te revela a Cristo y te guía a Cristo. Y es lo que dice después, porque la justicia que es por la fe dice así. Noten, no es que el Antiguo Testamento se contradiga y que diga, ¿verdad? Uno se puede salvar por obediencia a la ley, no, sino que Moisés le enseña al pueblo judío, este es el camino de salvación, esta es la justicia de la ley, quieres salvarte, obedécela completamente, pero nadie lo puede hacer. Pero en otro pasaje, Pablo cita a Moisés también y dice, pero la justicia, es decir, la salvación que es por la fe. Y cuando dice por la fe, ya lo opuso a la obediencia, a las obras, a quererse salvar por obediencia o por obras. Por fe es por creer y confiar en Cristo. Entonces, la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y también lo está citando, hermanos, de otro pasaje. A ver, déjenme confirmarlo aquí. Está en Deuteronomio, ¿qué? 30. Correcto. Deuteronomio 30. Vamos a encontrarlo. Deuteronomio 30. Vamos a ver el contexto interesante, ¿verdad? De allí. Bueno, ya estaban ellos en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Dios les dijo, así van a vivir ustedes, ¿verdad? Y entonces Moisés hace esta tremenda declaración cuando dice allá en el versículo 11, ese mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Vean, lo que Dios le estaba diciendo en realidad al pueblo de Israel era, la ley de Dios ya la tienes. Él ya te ha redimido. Él ya te ha salvado. ¿Qué es lo que ahora te corresponde a ti? Vivir conforme a los mandamientos de Dios. Pero ya estás salvado. Si no cumples con un mandamiento, no quiere decir que pierdes tu salvación. Pero el judío pensaba en ese sentido de esforzarse. Voy al cielo, ¿verdad? Voy al abismo. Y aquí Pablo lo dice en sus palabras. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo que estaba en el cielo ya descendió, realizó su obra de salvación, murió, fue sepultado, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Él ha concluido su obra de salvación. ¿O quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos? Claro, él ya resucitó, ya resucitó. O sea que tanto judíos como gentiles nos caracterizamos por lo mismo,
Si Cristo no está en el centro de nuestra fe, siempre vamos a querer hacerlo por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos. Siempre vamos a decir, a ver, pastor, pero no debemos hacer esto también. No debemos esforzarnos, ¿verdad? Para asegurar nuestra salvación, para ganar, ¿verdad? No, Pablo dice, no, 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 no. En ti está la palabra. Y vean lo que dice el versículo 8, citando el versículo 14 de Deuteronomio 30. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Dios había plantado ya su ley en la vida de los judíos. ¿Comprenderían ellos que ya eran salvos? Y que entonces vivirían en obediencia, no para ser salvos, sino para dar testimonio de su salvación y para servir a Dios y para agradarle con su vida. El apóstol Pablo dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Y cuál es esa palabra, hermanos? Ahí está y lo dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Palabra de fe, no de obras. Nuevamente, ley y evangelio. ¿Ha desechado Dios la ley y ahora no necesitamos sus mandamientos? No, no, no. Pero si solamente nos centramos en las obras, en la ley, caeremos en el legalismo de querer salvarnos por nuestra obediencia. Pero la palabra de fe que predicamos, Pablo no predicaba legalismo entonces. Pablo no predicaba justicia por la ley. Palabra de la fe significa que predicaba un mensaje que enseñaba que para ser salvo deberías tener fe en Cristo, que es el fin de la ley. Eso era lo que él predicaba. ¿Y cuál es esa palabra? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es una declaración impresionante, ¿verdad? Primeramente, entonces, todo verdadero creyente debe hacer una confesión de fe. Así lo dice el Señor Jesucristo. El que me confesare delante de los hombres, también mi Padre lo confesará delante de los santos ángeles, ¿verdad? Entonces, todo verdadero creyente no puede quedarse callado. Debe confesar, profesar, declarar su fe. Dice que si confesares con tu boca. Uno diría, bueno, ¿cómo es? Sabemos que es por medio de la boca, pero así es el estilo hebreo de hablar, ¿verdad? Es repetitivo, diferente a nuestra cultura a veces. Nosotros también tenemos muchas formas repetitivas de hablar. Los judíos no eran la excepción. Por eso dice que si confesares con tu boca, claro, tienes que hablarlo y decirlo, declararlo. Confesemos. Y eso es importante porque mucha gente tiene vergüenza de decir que Jesús es su Señor. Van a la iglesia y viven como un cristianismo anónimo, escondido por allí. Solo van a la iglesia, terminan, se salen y se van. No les gusta que los vean asociados con los cristianos. No participan en esto ni en lo demás. Les da vergüenza. Por eso Pablo en Romanos 1, como dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y sí, es cierto, muchos que se llaman cristianos en nuestras iglesias a veces se avergüenzan del evangelio. Es algo muy triste. Algo muy triste. ¿Ok? Bueno, ¿cuál debe ser el contenido de la confesión? Porque toda confesión tiene un contenido. Y aquí dice que Jesús es el Señor. Noten cómo dice Pablo. Jesús es el Señor. Jesús es el nombre asignado a Jesús, valga la redundancia, por Dios, por medio de su ángel. Y el nombre Jesús denota la humanidad de nuestro Señor. Se le puso así. Recuerden que existían otras personas que se llamaban también Jesús en el pueblo judío. Entonces Jesús denotaba la humanidad de Jesús, pero también denotaba, como dice Mateo 1:21,
le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Denotaba la misión que él llevó a cabo de ser nuestro Salvador. Entonces, cuando dice Jesús es el Señor, podemos parafrasearlo así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador y el Señor, ¿verdad? Y eso lo enfatizo porque hay ciertos grupos por allá, hermanos, que en serio dicen, Jesús es solamente mi Salvador, porque no les gusta el lado de la autoridad de Jesús, que Él es tu Señor. Porque si enfatizas mucho que Él es Señor, entonces ya no estás confiando en Él como Salvador. No, no, es ambas cosas. Él es tu Salvador y Él es tu Señor. Que Jesús es el Señor. Nótenlo, el Señor. Bien interesante esto. En el contexto en que Pablo escribió, eso te podía costar la vida, ¿cierto o no? Porque los romanos, al emperador romano, al César, lo llamaban así, el Señor. Pero Pablo les dice, no, su Señor no es el César, no es el emperador romano, su Señor es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el verdadero Señor, el que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, y es el que te dice cómo debes vivir. Es el único que te puede salvar y es el único que te dicta cómo debes vivir una vez que te ha salvado. Si cada vez más comprendiéramos esto y muchos cristianos en la iglesia comprendieran lo que significa que Jesús es el Señor, dejarían de estar jugando a ser cristianos. Dejaríamos, porque todos en algún momento lo hacemos. No lo tratamos como el verdadero Señor. Lo tratamos como un Señor que tiene cierta autoridad nada más. Pero no me digas cómo debo vivir. Jesús, no me digas que tengo que ir a la iglesia. Jesús, no me digas que tengo que ser humilde. Jesús, no me digas que tengo que servir. Ah. Y en realidad ahí te das cuenta que, como dice el mismo Señor Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, esta confesión es clave, fundamental, esencial. ¿Realmente el Señor Jesús es tu Señor? ¿O nada más estás jugando a que es tu Señor? ¿Verdad que sí? Y dice, en primer lugar, entonces, el contenido es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Noten la confesión con la boca y la fe en el corazón. Ambas cosas son importantes. Porque si no hay fe genuina en el corazón, pues de tu boca puede salir que Él es Señor, pero en realidad no lo crees de corazón. No todo el que me lo diga, es fácil decirlo, pero vivirlo y aceptarlo como tal es otra cosa. ¿Quién sí lo puede hacer? En sí mismo, nadie. Pero por la obra del Espíritu Santo lo podemos decir a aquellos que Él nos ha regenerado y nos ha convertido y nos da la fuerza cuando hay una fe genuina, una fe salvadora, no que nosotros producimos la fe, esa fe es dada por Dios, que creyeres en tu corazón. Recuerden que el corazón en la Biblia no es el órgano que tenemos en el lado ¿qué? Izquierdo, ¿verdad? Es una forma hebrea de hablar que se refiere como al centro mismo de nuestra existencia, ¿verdad? De donde, ¿cómo dice Proverbios 4:24? ¿Lo dice? Que por sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Por eso también Dios dice que Él es el que conoce que el corazón. Y el corazón es malo y perverso. Dice Jeremías, ¿no? No confíes en Él. Solamente Dios puede cambiar ese corazón y plantar la fe verdadera que nos salva. Si no crees esto,
entonces lo que dices con tu boca es una mentira, es hipocresía. Tiene que haber esa combinación de fe genuina en el corazón para que entonces tu confesión sea también verdadera. Creyeres en tu corazón, ¿qué cosa? Que Dios le levantó de los muertos. Dios lo levantó de los muertos. La resurrección de Cristo. Que Él murió, pero su Padre lo resucitó. Y recuerden que aquí Pablo en Romanos 1 también habla, ¿verdad? Que el Padre lo ha resucitado, pero sabemos que como Jesús es Dios, Él también se autorresucitó, por así decirlo, porque Él lo dice, tengo poder para poner mi vida, es decir, para morir, y poder para tomarla otra vez, es decir, para volver a vivir. Entonces, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Si no crees que realmente resucitó, todo lo que creemos y hacemos como cristianos, dice Pablo, es inútil, es en vano. ¿Ok? Y actualmente existe en la iglesia moderna, en las iglesias que no son fieles a la palabra del Señor, muchísimos que niegan la resurrección física. Dicen, no, eso es algo, esa es una leyenda nada más, eso no existe. Bueno, quien hace eso ha negado rotundamente la fe. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está, es esta garantía. Serás salvo. No hay otra manera de ser salvo. Si niegas la resurrección de Cristo, no puedes ser salvo. Si niegas que Él es el Salvador que Dios envió, no puedes ser salvo. Si niegas que Él es el Señor que tiene autoridad sobre tu vida y sobre la iglesia, no puedes ser salvo. Si lo dice. Por eso el contenido es bastante fuerte, ¿cierto? No, nos confronta, nos golpea, nos desafía para que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. Soy verdadero creyente, es decir, por la gracia de Dios, salvado, o estoy jugando a ser creyente. Y lo terrible de todo esto es que Dios conoce nuestro corazón, Él lo sabe. Y tú puedes pretender fingir serlo, pero si no lo eres, puedes engañar a la gente. Te puedes engañar a ti mismo. Hay gente que se autoengaña y vive pensando que es cristiano, pero vive descuidando completamente todo lo que estamos diciendo. No hay otra manera de ser salvo. Solamente así serás salvo. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? ¿Preguntas o comentarios hasta ahora? Sí, 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 claro. Hay gente que dice, porque la Biblia lo enseña, ¿verdad? Pero nunca ven ambos lados, ¿verdad? eh, de la moneda. Se inclinan a uno o a otro lado. Y uno tiene que comparar la escritura con la escritura. La Biblia sí, definitivamente, aquí lo dice, que creas en tu corazón. O sea, Dios no va a creer por ti, pero ¿quién te da la fe y la fuerza para creer? Dios. Ahí se soluciona el problema en realidad. Si tú nada más dices, sí, no hay otra manera de salvarme que teniendo fe, y hasta ahí te quedas, ya has hecho de la fe una obra meritoria de la salvación. Nótenlo bien, la línea es bien delgadita. La fe es un regalo de Dios, así lo dice Pablo. Es un don de Dios, un regalo, un presente que Dios te da. Tú no puedes creer, no puedes tener una fe salvadora si Dios no te la da. Pero si olvidas eso, la gente dice, yo tengo una fe muy grande y entonces por mi fe Dios me salva. Nótenlo, suena ortodoxo, suena conservador, suena bíblico, suena saludable, pero no lo es. Decir que yo soy salvo por mi fe, hasta ahí nada más, es decir, soy salvo por mi obra de la fe, porque conviertes a la fe en una obra. Lo sano es decir, soy salvo por fe, por creer, pero sé que esa obra, ese creer, Dios me lo ha dado por su Espíritu Santo, porque Él produce en ustedes el querer como Él hacer por su buena voluntad. No podemos amar a Dios
hasta que Él nos ama primero. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Continuamos porque se va acabando el tiempo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Noten algo curioso ahí, hermanos. En el versículo 9, primero dice, si confesares con tu boca, y después, y creyeres en tu corazón. Y ahora en el versículo 10 invierte el orden. Primero menciona creer con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, y en segundo lugar, con la boca se confiesa para salvación. ¿Hay una contradicción ahí? Pienso que no. La Biblia es infalible, es perfecta, no se equivoca. Está enfatizando solamente la importancia de ambas cosas, de la confesión verbal y de la fe genuina del corazón. Por eso las usa de esa manera. Las dice en un orden, después dice la otra y sin ningún problema, porque ambas cosas son importantes. Ahora, en un orden lógico teológico, por así decirlo, ¿qué es primero? ¿Confesar o creer? Creer, claro. No puedes confesar lo que no crees. O sí, pero ya es una falsa confesión, ¿verdad? Uno puede falsamente confesar, pero la verdadera confesión es la que nace de un corazón que cree. Entonces, en un orden lógico, teológico, es decir, ¿cuál es el orden para ser salvo según la Escritura? Pues que primero debe haber un corazón regenerado que crea, que acepte y después confiesas con tu boca. ¿Ok? Confiesas con tu boca. En la práctica a veces sucede así, o sea, uno puede notar la diferencia, el progreso, por así decirlo, pero a veces Dios cambia y las cosas son casi simultáneas, ¿verdad? Crees y estás confesando. Muy bien, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es lo que crees? Crees para justicia y ya lo dijimos. Eso significa con el corazón se cree, se tiene fe para ser salvo, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se dan cuenta cómo lo que hemos dicho queda confirmado aquí? Que justicia significa salvación y aquí lo dice, ¿verdad? Se cree para justicia y luego con la boca se confiesa para salvación. Se usan de manera sinónima, iguales, de manera indiferente, en este contexto, ¿verdad? Justicia, salvación. Muy bien. ¿El cristianismo es solamente externo? No. Debe ser primeramente interno. ¿El cristianismo es solamente interno? No. Debe ser también externo. Pero Pablo aquí hace un énfasis muy importante en la necesidad de entender correctamente el Evangelio. Si no entendemos correctamente el Evangelio, estamos creyendo un falso Evangelio. No que hay otro Evangelio, como muchos pervierten la gracia de Dios, dice Pablo en Gálatas. No hay otro, pero muchos lo pervierten. Entonces es muy importante como iglesia entendamos correctamente el Evangelio. La ley y el Evangelio, ¿verdad? Ambas cosas deben predicarse en su respectivo lugar. La ley nos guía a Cristo y cuando Cristo nos salva, entonces nos habilita con el poder de su Espíritu Santo para que empecemos a vivir conforme a sus mandamientos. Pero ya no para ser salvos, porque ya lo somos, sino como un medio de expresar nuestra fe, un medio de gratitud, un medio de servicio a Dios. ¿Comentarios finales, hermanos? Correcto. Así es, hermana. Entonces, cuando creemos en Cristo, Él nos salva. ¿Por qué? Porque Él fue quien cumplió perfectamente todos los mandamientos de Dios. Todo lo que la ley dice. En Él se cumplió lo que dice Levítico 18. Todo aquel que haga estas cosas vivirá por ellos. Ahora, ¿Cristo necesitaba ser salvo? No. Todo lo que Él hizo, no lo hizo para sí mismo, lo hizo para nosotros. Entonces,
¿Cómo soy salvo? Y se dan cuenta de la importancia de esto, hermanos, porque allá afuera hay mucha gente que sí, confieso que Jesús es Señor, y uno le dice, ¿y eso qué quiere decir? ¿Cómo Cristo llegó a ser tu Señor y tu Salvador? Murió en la cruz por mí. ¿Y qué significa? ¿Es por qué murió? ¿Qué significa? ¿Se dan cuenta? A veces eso llega a ser una frase hueca, vacía, y no entendemos el valor de la salvación de Cristo hasta que entendemos en qué consiste su salvación, ¿verdad? De acuerdo con lo que estamos estudiando ahora, significa que todos estábamos bajo la condenación de la ley. Nadie puede salvarse por obedecer la ley. Nadie, nadie. Nuestro destino era la maldición, como dice Pablo en Gálatas. Él nos libró de la maldición de la ley. ¿Y cómo? Lo hizo precisamente obedeciendo la ley perfectamente. Y entonces esa es la justicia de Dios. Ese es el camino de salvación de Dios. Cristo lo hizo. Y su justicia, su obediencia perfecta, su vida perfecta, su santidad perfecta, nos es imputada, dada, otorgada a nosotros. Por eso es que los teólogos hablan de un glorioso intercambio, porque cuando nosotros somos regenerados por el Espíritu Santo para recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros le damos a Cristo, ¿qué cosa? Todos nuestros pecados, porque así lo dice la Biblia. Él cargó con nuestros pecados. Ponemos todos nuestros pecados en Él y Él nos da, ¿qué? Su justicia perfecta. Ese es el glorioso intercambio. Nada bueno le damos a Cristo. Él nos da todo lo bueno, todo lo que necesitamos para salvación. Él carga mis pecados y te dice, no te preocupes, ya pagué por ellos. Ponlo sobre mí y tus pecados quedan destruidos, olvidados, como dice el salmista, y ya estás libre de condenación. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Romanos 8. Quedamos completamente limpios de toda culpa de pecado. Eso no quiere decir que justo en el momento que crees ya eres hecho perfecto. No, no. Eres justificado, es decir, eres declarado limpio, inocente de culpa y de condenación. Y por eso no eres castigado. Pero tu vida empieza todavía, porque la Biblia la describe como un nuevo nacimiento. Eres un bebecito que empiezas a caminar poco a poco y entonces tu vida en la práctica, en la experiencia de la fe, vas cambiando, cambiando, cambiando. Pero no eres salvo porque ya cambiaste completamente, porque nunca, nunca vamos a poder alcanzar el cambio perfecto. Esa es la gran diferencia entre una teología que enseña que somos salvos porque Dios nos hace justos. Suena bonito, suena bonito. No, Dios te declara justo y después empieza en la práctica a santificarte, a limpiarte, a vivir conforme a la salvación, a los mandamientos de Dios. Y de si uno no entiende eso, va a sacar en legalismo. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa, una vez que eres salvado, convertido, ya no debes pecar, ¿verdad? Lo que están diciendo es, en el momento en que ya Dios me salva, ya me hizo justo, es decir, ya me hizo perfecto. No es cierto. No es cierto, eso es legalismo, porque en la vida diaria te vas a dar cuenta que no eres en la práctica justo ni perfecto. Son dos cosas diferentes, pero muy relacionadas, hermano. En un sentido, somos justos por nuestra posición y unión con Cristo. Pero en la práctica diaria de nuestra vida sabemos que no somos justos perfectamente. Pero es la justicia de Cristo. El justo murió por el injusto. Su justicia me la da para que aunque en la práctica y todavía en este mundo tenga pecados, no sea destruido. Dios me ve por medio de Cristo. Nunca me ve aparte de Cristo. Justicia y salvación. Así es. Y para terminar, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no
será avergonzado. Judío o gentil, no importa. ¿Se imaginan cómo era esto para los judíos? ¡Wow! O sea, hasta los paganos. Sí, todos. No hay diferencia delante de Dios. Todo aquel que cree verdaderamente no será avergonzado, no será confundido, no será decepcionado. Será salvo por la gracia de Dios. ¿Comentarios finales, hermanos, para cerrar? Muy bien, entonces, si no lo hay, vamos a cerrar con nuestra clase y la semana pasada, digo la semana pasada, la semana que viene, ¿verdad? Continuamos con nuestra clase.